el día de reunión de la iglesia cristiana en el Nuevo Testamento. Pero de antemano quiero decirles que esta presentación no es una presentación desde el punto de vista tradicional, en el sentido de que dentro del tradicionalismo que ha existido en la iglesia evangélica, siempre han habido iglesias que andan debatiendo, ya sean iglesias sabáticas e iglesias dominicales, entre comillas, por el día en que se acostumbran a reunir para adorar a Dios. Bueno, entonces siempre ha habido un debate entre si el día sábado está vigente como día de adoración o si el día domingo es el nuevo día en donde debe de llevarse a cabo la adoración cristiana. Y unos argumentan a favor, otros argumentan en contra. Este no va a ser ese tipo de debate tradicionalista, porque ese debate no lleva a nada. Y les voy a explicar por qué no lleva a nada conforme vamos avanzando en nuestra presentación. Vamos a tratar de hacer un análisis exegético, contextual e histórico de la situación, así que les pido tengan un poco de paciencia conforme voy avanzando. Otra cosa que necesito mencionar es que al ir adentrándonos en el tema, van a haber ocasiones en que voy a tener que repetir ciertas cosas, no porque me falte información, sino porque la información necesita ser aclarada una y otra vez para poder corregir malos entendidos, supuestos sesgos de entendimiento que ya traemos y que necesitamos desmantelar eso, necesitamos quitar esa falsa y mala comprensión de lo que es el tema, de lo que es el punto, y por eso necesito mencionarlo varias veces en diferentes contextos para que podamos entendiendo el punto en claridad y a cabalidad. Bueno, vamos a ir al prólogo de esta presentación. Primeramente, hay que mencionar desde el inicio de esta presentación que hay que establecer una clara diferencia entre dos conceptos. El primero es el reposo o el descanso del trabajo físico en el séptimo día, es decir, el Shabbat, como lo establece el cuarto mandamiento del Decálogo mosaico, lo cual fue legalmente establecido en el Sinaí después de la salida del pueblo de Israel de la tierra de Egipto y como sabemos está plasmado y prescrito en Éxodo 20 del 8 al 11, en Deuteronomio 5 del 12 al 15 y vemos cómo se cumple eso en Lucas 23, 56 en tiempos del ministerio de nuestro Señor Jesús. Y en pocas palabras, y que debía ser observado físicamente como mandamiento. O sea, tenemos que marcar la diferencia de concepto entre el reposo o el descanso del trabajo físico, que es básicamente el cuarto mandamiento del decálogo, y el concepto número dos, que es muy diferente y es una cosa que necesitamos identificarlo como algo distinto y diferente desde el principio. Y el número dos es el usar el séptimo día, el Shabbat, como día de adoración congregacional en la sinagoga, lo cual empezó no como mandamiento, sino solo como una costumbre judía durante el tiempo del exilio del pueblo judío en Babilonia en el siglo sexto antes de Cristo. Y continuó como costumbre en el pueblo judío, por lo menos hasta los tiempos del ministerio terrenal de Jesús, el Mesías, como lo podemos corroborar y lo veremos en Lucas 4:16, como dice la letra en el Evangelio, lo cual dice así: vino a Nazaret donde se había criado, o sea, vino Jesús a Nazaret donde se había criado, y el sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Fíjese que dice que asistir a la sinagoga era una, o sea, en sábado era una costumbre, no era un mandamiento, y se levantó a leer. ¿Qué estamos diciendo de inicio? Bueno, pues de inicio lo que estamos tratando de establecer es lo siguiente: que el Shabbat como día de descanso o reposo físico es muy antiguo. Fue dado como mandamiento desde el tiempo del éxodo de Israel de la tierra de Egipto. Y eso según
cuando uno lo quiera datar, pues sería posiblemente desde el siglo XV hasta el siglo XIII, dependiendo cómo uno maneje la cronología bíblica. Y cuando estamos hablando del Shabbat como día de congregación sinagogal, o sea, cuando el pueblo de Israel o el pueblo judío se reúne en la sinagoga y toma el Shabbat como día para adorar a Dios, eso no es un mandamiento, es una costumbre y es mucho, muy posterior y surgió claramente como una costumbre judía, como dijimos, durante su exilio en Babilonia en el siglo sexto antes de Cristo aproximadamente. O sea, que entre el descanso físico, que es el cuarto mandamiento, que digamos que por muy tardíamente ocurrió en el siglo XIII, hasta el elegir y escoger ese día como un día de reunión para congregarse y empezar a adorar a Dios en ese día, y que ocurrió en el siglo sexto, perdón, antes de Cristo, pues hay aproximadamente 700 años. O sea que son dos cosas que no aparecen al mismo tiempo. Recuerden, lo muy anterior es un mandamiento, lo mucho, muy posterior es meramente una costumbre. Ok, entonces de ahí concluimos desde el prólogo que cumplir el cuarto mandamiento de cesar el trabajo físico en Shabbat es una cosa, pues no se cumple, vuelvo a repetir, no se cumple mediante el congregarse para adorar a Dios en Shabbat, que es otra cosa totalmente diferente. Así el Shabbat se guarda mediante el no trabajar físicamente, y eso lo estableció el decálogo mosaico. En cambio, el usar el Shabbat como día para congregarse en la sinagoga para adorar a Dios es algo que el pueblo judío escogió hacer como una costumbre durante su exilio, vuelvo a repetir, en el siglo sexto antes de Cristo. Ya habiendo establecido esa diferencia, vamos a pasar a movernos hacia adelante, porque esto es bastante importante de establecerlo desde el inicio. Por eso decimos a manera de introducción lo siguiente: el día de la semana en que la iglesia cristiana primitiva se reunía para el culto o para el servicio de adoración a Dios y la comunión cristiana ha sido objeto de intenso debate doctrinal, histórico y exegético. Este tema no solo implica la interpretación de pasajes clave del Nuevo Testamento, como Hechos 27 y 1 Corintios 16:2, que ya ha mencionado el doctor Moore anteriormente, sino que también requiere, punto número uno, considerar la evolución de las prácticas litúrgicas. Número dos, las diferencias entre comunidades judeo-cristianas y comunidades gentiles. Número tres, el uso del título Día del Señor, que en griego es Kuriakos Emera, que se menciona en Apocalipsis 1:10. Punto número cuatro, la evidencia patrística y arqueológica. Y como punto número cinco, también las implicaciones teológicas para la iglesia contemporánea. Así que la presente exposición abordará estos aspectos, integrando un análisis filológico, histórico y teológico, y apoyándose en estudios académicos recientes y fuentes patrísticas primitivas. No voy a mencionar las fuentes que mencionó el doctor Moore, porque eso tiene su propio tiempo, como él lo hizo. Solamente voy a mencionar una de ellas, que es muy relevante para la presentación de nosotros. Para empezar, hay que decir que la iglesia cristiana primitiva surgió en un entorno profundamente judío, donde la costumbre de reunirse en la sinagoga en Shabbat era algo muy importante. Sin embargo, la resurrección de Jesús, acontecida según los evangelios en el primer día de la semana, marcó un parteaguas que con el tiempo influyó en la confirmación de un día de reunión específico y especial para los cristianos. Por tanto, en los primeros años, la comunidad cristiana de Jerusalén, compuesta mayoritariamente por creyentes en Jesús de origen judío o israelita, continúa haciendo tres cosas. Primero,
continuó asistiendo diariamente al templo judío. Número 2, continuó cesando de trabajar físicamente en Shabbat. Y número 3, continuó asistiendo, según la costumbre judía, a la sinagoga en Shabbat, que es algo diferente a lo segundo. Mientras que los cristianos de origen gentil, que se encontraban ubicados en ciudades fuera del territorio de Israel, comenzaron a desarrollar prácticas de adoración diferentes que tuvieron su inicio doctrinal en la ciudad de Antioquía de Siria y según la obra misionera de Pablo y Bernabé. Por tanto, la progresiva separación del cristianismo respecto al judaísmo tradicionalista, y cuando digo tradicionalista quiere decir del judaísmo que no creía en Jesús, especialmente después de la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, aceleró la consolidación de una identidad cristiana propia que incluyó no el inicio, sino la confirmación de un día específico de reunión para dos cosas. Número uno, en general, para el culto o el servicio de adoración cristiano, que ya se venía practicando desde los días de la resurrección de Jesús. Y número dos, en particular, para la celebración de la Cena del Señor, que también es mencionada como la fracción del pan y también es mencionada o conocida como el partimiento del pan. Esos tres tipos de fraseología se utilizan para el mismo evento: la Cena del Señor, la fracción del Señor y el partimiento del pan. También se utiliza un término técnico que lo mencionó el doctor Moore, que es la Eucaristía, que mucha gente piensa que es algo totalmente católico romano, porque el catolicismo lo utiliza muy comúnmente, pero la palabra Eucaristía es una palabra bíblica, aparece en el Nuevo Testamento y lo único que significa es dar gracias. O sea, cuando se hace la oración por los elementos de la cena, a ese dar gracias se le llama Eucaristía. Bueno, entonces seguimos. Vamos a hacer el análisis exegético de algunos pasajes, como es Hechos capítulo 20, verso 7, que va a ser el primero. Dice así a la letra: en el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. El texto griego utiliza la expresión endete miaton sabatón, que literalmente dice en el uno de los sábados, que es una constricción semítica y que en el contexto judío significa en el día uno después del sábado, es decir, en el primer día de la semana. Porque en aquel entonces, si uno decía en el uno de los sábados, quiere decir en el día uno después del sábado. Y si yo digo en el 2 de los sábados, significa en el día 2 después del sábado. Los nombres de los días todavía no han aparecido como los conocemos hoy. Y si yo digo en el día uno después del sábado, bueno, pues es el domingo. Si digo en el día 2 después del sábado, pues es el lunes. En el día 3 pues es el martes y así sucesivamente. Era la forma en que semíticamente se contaba. Y es como se debe de comprender esta fraseología. Llegamos entonces a la parte del análisis filológico. Y esto nos muestra que la expresión miaton sabaton es un hebraísmo adoptado en el griego koiné del tiempo del primer siglo, donde sabatón puede significar tanto sábado como semana, en el uso lingüístico. La versión griega del Antiguo Testamento de los 70, o sea, la Septuaginta, y los evangelios utilizan esta fórmula para referirse al primer día de la semana,
es decir, el día 1 después del Shabbat. Algunos estudiosos han sugerido que la reunión descrita en 27 de Hechos comenzó al anochecer del sábado, que según el cómputo judío ya era técnicamente el primer día de la semana, pues el día judío comienza al anochecer. Otros sostienen que, dado el contexto grecorromano de la ciudad de Troas, que es donde ocurre este incidente, la referencia podría ser al anochecer del domingo, según el cómputo romano que va de medianoche a medianoche. Como quiera que sea, no cambia la realidad de que la reunión ocurrió en domingo. Continuamos. Contexto y propósito de la reunión. Y tenemos que decir lo siguiente en cuanto a ello. El pasaje indica que los discípulos se reunieron para partir el pan, que ya sabemos es la fraseología técnica para referirse al partimiento del pan, a la fracción del pan o a la cena del Señor. Y que Pablo aprovechó la ocasión para enseñar extensamente, prolongando su discurso hasta la medianoche. La reunión tuvo lugar en un aposento alto, iluminado por muchas lámparas, lo que sugiere un ambiente nocturno y privado, propio de las primeras comunidades cristianas que se reunían en casas particulares. La mayoría de los comentaristas y estudiosos coinciden en que este pasaje refleja una práctica ya establecida y conocida de reunirse en el primer día de la semana para el partimiento del pan y la enseñanza apostólica. Y es por eso que el escritor de Hechos no agrega más detalles a su relato, porque esta reunión era algo ya establecido en la práctica. Vamos ahora a analizar un poco más lo que dicen los comentarios. Dice, diversos comentarios bíblicos y estudios recientes subrayan que Hechos 27 es uno de los primeros testimonios explícitos de una reunión cristiana en domingo. Y aquí quiero ser ah, auténtico, legítimo y verdadero al decir lo siguiente. Y aunque no constituye un mandato normativo o prescriptivo empezando con la letra P de Pedro, o sea, no es un mandato normativo, sino más bien es una descripción de la práctica ya establecida y continua de la iglesia cristiana en Troas. Que este pasaje, aunque es el primero en cuanto a testimonio que estamos analizando y que es muy claro, no manda que se debe o no manda que la iglesia debe de reunirse para adorar en domingo, sino solamente lo describe, lo menciona. Y hay que ser justos y prudentes en cuanto a reconocer esto. Vamos a pasar ahora a analizar un poco el siguiente pasaje, que es el análisis exegético de 1 Corintios 16:2. En cuanto a texto y traducción, dice así: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. El texto griego utiliza la expresión kata mian sabatú, que al igual que en Hechos 27, significa el primer día de la semana, según las mismas razones que ya expusimos en el versículo anterior. Aquí el apóstol Pablo instruye a los corintios a apartar una ofrenda cada primer día de la semana, es decir, cada domingo, siguiendo la misma práctica que recomendó a las iglesias de Galacia, como él mismo lo dice en 1 Corintios 16, verso 1. El propósito era reunir fondos monetarios para los creyentes judeo-cristianos pobres de Jerusalén.
de modo que la colecta estuviera lista a su llegada. ¿Y qué significado litúrgico tenía esto? Bueno, vamos a decir lo siguiente. La elección del primer día de la semana para la colecta de dinero refuerza la idea de que este día de reunión tenía un significado especial para la comunidad cristiana, indiscutiblemente en conmemoración de la resurrección de Cristo. Esa era la razón básica. La práctica de la colecta dominical se consolidó posteriormente como parte integral de la liturgia cristiana. Veamos ahora a otros pasajes que también hay en el Nuevo Testamento sobre el primer día de la semana. El Nuevo Testamento, por ejemplo, menciona el primer día de la semana en varios contextos, principalmente en relación con la resurrección de Jesús. Dice aquí en Mateo 28:1, pasado el día de reposo, o sea, el sábado, el del cuarto mandamiento del decálogo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y luego sabemos que se relata la resurrección de Jesús. En Marcos, por ejemplo, 16, verso 2, y luego el verso 9 dicen lo siguiente. Muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, recién salido el sol. Habiendo pues resucitado Jesús el primer día de la semana por la mañana, se apareció primeramente a María Magdalena. Y sigue diciendo. En el testimonio de Lucas 24:1 tenemos que dice lo siguiente. El primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro. Y luego tenemos en Juan 20, verso 1 y verso 19, lo siguiente. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana. Y el 19 dice, al anochecer de aquel mismo día, el primero de la semana, estando cerradas las puertas, Jesús vino y se puso en medio. Estos pasajes establecen una fuerte conexión entre el primer día de la semana y la resurrección de Jesús, lo que explica por qué este día adquirió un significado especial para los cristianos, tanto los de origen judío como los de origen gentil. Y proseguimos aquí. Vamos a ver también otra práctica que hay en el Nuevo Testamento. En esta ocasión vamos a ir a Hechos capítulo 2 y la práctica de reunión diaria versus la práctica de la reunión semanal. Dice aquí Hechos 2:42 y verso 46 lo siguiente. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión. Esta frase comunión es una referencia a decir permanecían o perseveraban en la confraternidad o en el compañerismo. A eso se refiere la comunión, unos con otros. Luego, en el partimiento del pan, que es una forma técnica de referirse a la cena del Señor, y en las oraciones. Y luego en el verso 46 dice, perseveraban unánimes cada día en el templo, o sea, el templo de Jerusalén, y partiendo el pan en las casas. O sea que celebraban la cena del Señor todos los días en las casas particulares. No en el templo ni en la sinagoga, sino en las casas particulares de los que eran creyentes judeocristianos. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Vamos a analizar un poquito este trasfondo o este contexto. En los primeros días de la iglesia judeo-cristiana, esta comunidad primitiva de Jerusalén practicaba una vida intensamente comunitaria, reuniéndose diariamente para la enseñanza apostólica, para la comunión, es decir, la confraternidad o compañerismo, y para el partimiento del pan, es decir, la cena del Señor.
Sin embargo, esta práctica diaria parece haber sido una característica inicial motivada por la relevancia de lo recién ocurrido. O sea, estamos hablando de la muerte y la resurrección de Cristo. Y la cohesión del grupo, en vez de ser una norma establecida para todas las comunidades cristianas posteriores. O sea que aquí este relato, esta descripción, no manda el tipo de práctica que aquí vemos para que la iglesia pues empiece a practicar reunirse todos los días de manera diaria como lo hacía la iglesia primitiva. Vemos que esto parece más ser una reacción inicial por lo que había pasado y con el paso del tiempo adquirió una práctica diferente. Con el tiempo, la reunión semanal, especialmente en el primer día de la semana, se consolidó como el patrón dominante, ya no diario, sino cada semana, como lo evidencian los dos pasajes que ya estudiamos, Hechos 27 y 1 Corintios 16:2. Vamos ahora a analizar el trasfondo de las diferencias que hay entre las comunidades judeocristianas y las comunidades gentiles respecto al día de reunión. Una cosa que se asume de manera dogmática es que la práctica entre la iglesia judeocristiana y la iglesia gentil, cuando nos referimos a la ascendencia de los que son creyentes en cada uno de los grupos y en cada una de las comunidades, no que sean dos iglesias separadas, porque sabemos que es una sola iglesia. Pero en cuanto a la ascendencia étnica, obviamente había una diferencia. Entonces, cuando hablamos de la ascendencia étnica de los creyentes y del tipo de congregación al que participaban y practicaban su fe, encontramos esa diferencia. Entonces necesitamos analizar el contexto étnico-cultural de cada una de las comunidades para entender por qué hacían lo que hacían y qué es lo que practicaban. Primero vamos a empezar con las comunidades judeo-cristianas. Para las primeras comunidades judeo-cristianas, especialmente la de Jerusalén, según su entendimiento hasta ese momento, continuaron asistiendo a las reuniones en las sinagogas en Shabbat, según la costumbre cultural judía, y continuaron frecuentando el templo de Jerusalén. Para ellos, la fe en Jesús como Mesías no implicaba, según su entendimiento en esos días, no implicaba el abandono inmediato. Vuelvo a hacer énfasis en esta palabra, inmediato del cuarto mandamiento del Decálogo, ni de las costumbres culturales judías, que incluía el congregarse en las sinagogas en Shabbat. O sea que el cambio de un pacto a otro pacto no ocurrió en la práctica de la iglesia de la noche a la mañana, sino que se llevó bastante tiempo. En especial tomó toda una generación, 40 años, desde el año 30, que es cuando murió y resucitó Jesús, hasta el año 70, cuando fue la destrucción del templo de Jerusalén. Toda esa generación, todos esos 40 años, fueron un periodo de transición de un pacto al otro pacto. Así como hubo un periodo de transición del pacto abrahámico, cuando esto pasó en la tierra de, digo, en los tiempos del Sinaí, el pueblo de Israel venía del pacto abrahámico y para entrar al pacto mosaico se llevó 40 años, los 40 años que se pasaron en el desierto. Fue un tiempo de aprendizaje para salir de un pacto y entrar al otro. Bueno, aquí es lo mismo. Vienen del pacto mosaico y van a pasar por un periodo de aprendizaje para salir del pacto mosaico y entrar al pacto nuevo o al nuevo pacto. Y eso ocurre desde el año 30 hasta el año 70. También fueron 40 años. Así que lo curioso es que todas las referencias escriturales que tenemos en el Nuevo Testamento ocurren dentro de ese periodo de transición.
dentro del periodo del año 30 al año 70. Y ese es el contexto en el cual debemos nosotros saber leer la escritura, porque si no lo analizamos en ese contexto, vamos a equivocarnos en cuanto a la interpretación de las prácticas, tanto de la iglesia en Jerusalén como de la iglesia gentil en otras partes y en otras ciudades. Habiendo dicho eso, continuamos. Ahora, en cuanto a las comunidades gentiles, a medida que el cristianismo se expandió entre las naciones gentiles, especialmente bajo el liderazgo de los apóstoles Pablo y Bernabé, se flexibilizó la observancia de la ley mosaica entre esas naciones gentiles. El concilio de Jerusalén, que se lleva a cabo en Hechos 15, determinó y utiliza la palabra, la misma escritura, juzgó, del griego crino, que es la palabra 29:19 de la codificación de Strong, en el versículo 19 del capítulo 15, donde dice, por lo tanto, yo juzgo, dijo Jacobo, el presidente del concilio, por lo tanto, yo juzgo, o sea, él utiliza esa palabra, que los gentiles no estaban obligados a lo siguiente. No estaban obligados, punto número uno, ni a guardar el reposo físico del Shabbat, del cuarto mandamiento del Decálogo, como punto número dos, ni tampoco estaban obligados a practicar la costumbre de asistir a las sinagogas en Shabbat. No tenían esa obligación. Pues incluso en el judaísmo tradicionalista sin Jesús, eso nunca fue una obligación para los gentiles. Ahora, esta resolución conciliar de la iglesia primitiva estableció no solo un precedente, sino que estableció un veredicto final, un juicio definitivo, un mandamiento por escrito para los gentiles creyentes en Jesús de ese entonces y para toda la posteridad de todos los gentiles. Con el tiempo, las comunidades gentiles confirmaron el primer día de la semana como su día principal de reunión en conmemoración de la resurrección de Cristo, quien era el sol de justicia, según Malaquías 4:2. Sin embargo, los judio-cristianos en la tierra de Israel mantuvieron el asistir a la sinagoga judía en Shabbat, junto con sus compatriotas judíos que no eran creyentes en Jesús, con seguridad hasta el año 70 después de Cristo. Mientras que al mismo tiempo, o sea, simultáneamente y en solidaridad con los creyentes en Jesús de cualquier origen, ya sea judío o gentil, celebraban continuamente la cena del Señor en el primer día de la semana, domingo. O sea, qué estamos tratando de decir aquí? Lo que estamos tratando de decir es que la iglesia de Jerusalén primitiva, que contenía obviamente puros judíos étnicos al principio, en los días de Shabbat básicamente asistían a la sinagoga con sus coterráneos judíos que no creían en Jesús. Pero al día siguiente se juntaban con sus coterráneos que sí creían en Jesús y con cualquier gentil que creyera en Cristo para celebrar la cena del Señor y adorar a Dios en el día domingo, en conmemoración de que Jesús había resucitado. O sea que para los que eran judeo-cristianos había una doble práctica. Para los que eran gentiles nada más era una práctica simple, la del domingo. Entonces vamos a ver cuál era la perspectiva rabínica en el pueblo de Israel en los días del segundo templo. Vamos a ver esto desde su trasfondo. Dice así, desde la perspectiva judía, el Shabbat, o sea, el reposo físico del cuarto mandamiento, es una señal permanente entre Dios y el pueblo de Israel, como decía en Éxodo 31:16. Es decir, que en la práctica rabínica
durante el segundo templo judío, los gentiles no estaban obligados a guardar el reposo físico del Shabbat. Los únicos gentiles que estaban obligados a guardar el reposo físico del Shabbat eran los que se convertían por completo al judaísmo tradicionalista, es decir, los gentiles conocidos como los prosélitos de justicia. ¿Y cuáles eran estos prosélitos de justicia? Bueno, pues eran gentiles que se convertían al judaísmo por completo al llevar a cabo estas tres prácticas que eran las prácticas obligatorias y requeridas para la conversión de cualquier gentil. Primero, la circuncisión física del prepucio. Segundo, el bautismo ritual en agua corrediza en una cisterna. Y tercero, el sacrificio de animales en el templo de Jerusalén bajo la supervisión de un sacerdote judío. Cuando se cumplía eso, entonces lo que se conoce como el Beit Din, o sea, la corte de juicio pequeña que consistía de 3 rabinos, le emitía el certificado de conversión a una persona gentil que ahora ya era un prosélito completo y que de ese momento en adelante sería considerado como un natural del pueblo, como que hubiera nacido judío. Entonces ya no había mayor diferencia y debía este prosélito cumplir toda la ley mosaica, al igual que cualquier judío de origen natural. Así que esos eran los únicos que tenían la obligación de guardar el Shabbat. Ahora recordemos que asistir a la sinagoga en Shabbat no significa cumplir el Shabbat o guardar el Shabbat, porque lo primero de guardar el Shabbat es un mandamiento físico de no trabajar y el asistir a la sinagoga en Shabbat es una mera costumbre que la eligió hacer el pueblo de Israel o el pueblo judío en Babilonia en el siglo sexto, como dijimos. No hay que confundir una cosa con la otra. Ahora, vemos el uso del término Día del Señor, Curiacus Emera, en el Nuevo Testamento, y también lo veremos en la doctrina de los 12 apóstoles a los gentiles, o la Didache. Esto lo mencionó de pasada rápidamente el doctor Moore, y yo nada más lo quiero recalcar una vez más. En el Nuevo Testamento tenemos esta frase en Apocalipsis 1:10. El término Día del Señor, Curiaque Emera, aparece explícitamente solo en Apocalipsis 1:10, donde dice así: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. En base a la lectura solamente del español, el significado de esta expresión ha sido muy debatida. Algunos sostienen que se refiere al domingo, en alusión a la resurrección de Cristo, mientras que otros, vuelvo a repetir, en base nada más a su lectura del español, de la traducción castellana, argumentan que podría referirse al sábado, o sea, al Shabbat, o a un día escatológico de juicio. O sea, hay otros que dicen que la frase Día del Señor se refiere a un día escatológico de juicio venidero, ¿verdad? Bueno, el punto es que cuando vamos a un escrito del mismo tiempo, del mismo trasfondo, que utiliza la misma fraseología idéntica, vemos que existe ese escrito y que nos da el sentido de la frase. No necesitamos estar debatiendo algo en base a la fraseología castellana de la traducción, sino que yendo al mismo lenguaje en griego koiné del mismo periodo de tiempo, dice así. Y vean cómo dice aquí, la doctrina de los 12 apóstoles a los gentiles. Ese escrito, en pocas palabras, es lo que resumía la doctrina de los 12 apóstoles que debían aprender y practicar los gentiles que se acercaban a la fe cristiana y cómo debían de practicar y vivir su fe cristiana. Dice así
de la siguiente manera, lo voy a leer, pero vuelvo a recalcar que se refiere al término día del Señor. Y vamos a ver que se utiliza de manera inequívoca, sin error, para designar al domingo. Dice así, cada día del Señor, o sea, Kuriaki Emera, Kuriaki es del Señor y Emera es el día. Reuníos, partid el pan, o sea, celebrad la cena del Señor y dad gracias, o sea, y orad sobre los elementos. Es decir, celebrar la cena del Señor, y esto se encuentra en el escrito Didache, capítulo 14, verso 1, o sección 1. ¿Cómo sabemos que se refiere al día domingo? Es muy sencillo, porque Justino Mártir confirma en sus escritos que la frase el día del Señor es una referencia al primer día de la semana o domingo. Es tan claro que solamente un ciego con la vista tapada con una venda y pasando de noche y corriendo no lo puede ver. Lo que sigue también es otro punto muy importante y que también lo mencionó y recalcó el doctor Moore, pero acá lo vamos a ver un poquito más en detalle, y es la instrucción paulina a los colosenses, porque vamos a ver que es otro registro escrito, dice así. El mandato del apóstol Pablo a los creyentes en Jesús de origen gentil que estaban en la ciudad de Colosas es muy importante. Dice el primer verso en 2:16 de Colosenses. Por tanto, nadie os juzgue. Y aquí tenemos la misma palabra griega koiné que utilizó, el mismo verbo que utilizó Jacobo como presidente del concilio de Jerusalén, la misma palabra. Cuando dice nadie os juzgue, acá está hablando el apóstol Pablo y luego dice en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, que se refiere a días de fiesta anuales, a luna nueva, a días de fiesta mensuales o a sábados, y es un registro de los sábados semanales. La pregunta entonces es, porque los adventistas y los sabáticos en general y los de las raíces hebreas pelean por decir que estos sábados que se mencionan aquí en este verso no se refieren a sábados semanales, sino a sábados anuales, a días de fiesta. Pero esto la misma escritura les derriba este argumento con dos pasajes muy fáciles de localizar en el Antiguo Testamento. De ahí que la pregunta que yo hago es la siguiente. ¿Cómo sabemos que se refiere en ese orden secuencial a lo anual, mensual y semanal? Bueno, porque el mismo Antiguo Testamento nos lo otorga en ese mismo orden secuencial en pasajes como los siguientes. El primero es Ezequiel 45:17, donde dice, mas al príncipe corresponderá el dar el holocausto y el sacrificio y la libación. Y luego nos dice cuándo. En las fiestas solemnes anuales, en las lunas nuevas mensuales y en los días de reposo, o sea, los sábados semanales. Y si lo queremos más claro todavía, en Oseas 2:11 dice así, haré cesar todo su gozo. ¿Y cuál es ese gozo? Es sus fiestas anuales, sus lunas nuevas mensuales y sus días de reposo, o sea, sus sábados semanales. Eso es muy claro. No necesitamos ir muy lejos para encontrar la misma secuencia. Luego, en el siguiente pasaje, dice el verso lo siguiente, lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Esto es muy importante. Ahorita vamos a ver algo muy necesario de leer y de aclarar. Sabemos cómo lee esta versión porque lo acabamos de ver, lo cual es sombra de lo que ha de venir. Y donde me quiero enfocar ahorita es en esta última parte de la frase, donde dice, pero el cuerpo es de Cristo. Y quiero decir lo siguiente,
Aquí me gustaría ofrecer una lectura alternativa y literal de los dos textos conjuntamente, lo cual diría, como voy a leer a continuación, pues el verbo es, en la última parte de la frase, no se encuentra en el original griego de este versículo. Así que, hermano José Carlos, si me hace el favor de poner el pasaje, si puede poner la lámina, por favor. Hermano José Carlos, necesito la diapositiva. Bueno, por el momento les voy a decir cómo Ya, deben ya de la voy a leer. poner, hermano. Ok, muy bien. Vamos a esperar nada más un segundo para que la puedan ver, que es una Sí. versión de lo que dice Colosenses 2:16 al 17. Ya la voy a poner, hermano. Ok, muy bien. Disculpen ustedes las situaciones técnicas que tenemos, ¿verdad? Pero como es lógico, es parte de lo que pasamos por estar en vivo. Diría, pongan atención a todos los que están leyendo la escritura y que conocen la escritura. Esto lo he tomado y está basado en una lectura literal de lo que es el, el interlineal académico del Nuevo Testamento griego-español, que está ampliado y mejorado por el profesor Ceballos, publicado por Editorial CLIE. Pero fíjense cómo dice aquí, en esta nueva versión es importantísimo que nos demos cuenta cómo funciona. Estamos acostumbrados a pensar que lo que el apóstol Pablo está haciendo es hacer un contraste marcado entre lo que es una mera sombra y lo que es la realidad. De hecho, hay versiones que lo traducen y la realidad es Cristo o la sustancia es Cristo y así traducen, perdón, la palabra cuerpo. Pero en esta versión no necesitamos traducir la palabra cuerpo como realidad o como sustancia, sino la dejamos tal y como es su traducción tradicional en todas otras partes donde aparece, que se traduce cuerpo. Ahora, si leemos lo siguiente, vamos a ver cuál es el sentido. Por tanto, dice Pablo, nadie os juzgue, y luego entre comillas podemos poner todo lo que sigue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, a luna nueva o a sábados, lo cual es sombra de las cosas que vienen. Cerramos paréntesis y aquí viene el final de la frase, sino el cuerpo de Cristo. Ahora, si leemos esto sin el paréntesis, diría, por tanto, nadie os juzgue, sino el cuerpo de Cristo. Ya cambia completamente el sentido. Y lo que propongo aquí, como una lectura alternativa y una interpretación alternativa, no contradice la otra interpretación que se ofrece tradicionalmente, en donde podemos ver el contraste entre sombra y realidad, que también es una posibilidad muy grande de que así se deba interpretar. Pero si esta frase está correcta en la forma en que lo he puesto aquí, fíjense lo que significaría. Es decir, que quien podía juzgarlos a ellos, es decir, a los gentiles colosenses creyentes en Jesús, no eran los judaizantes gnósticos que estaban presionándolos para que adoptaran y abrazaran las prácticas judaicas del antiguo pacto mosaico.
sino solamente podía juzgarlos el cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia cristiana. Y adivinen qué, la iglesia cristiana ya había juzgado en Hechos 15:19 sobre este mismo punto unos años antes en el Concilio de Jerusalén. Es decir, asunto terminado, punto final. En pocas palabras, este es otro mandato por escrito que los apóstoles prescribieron, con P de Pedro, prescribieron o normatizaron, lo dieron como una norma a los gentiles creyentes en Jesús como dictamen normativo para su fe y práctica cristianas. En pocas palabras, Pablo les estaría diciendo, nadie les juzgue, porque nadie les puede juzgar. Los únicos que les pueden juzgar en cuanto a su práctica es el cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo ya ha juzgado cuál es la práctica que los gentiles deben de observar. Ya se juzgó en el concilio de Jerusalén. Por eso hice el recalque de la palabra juzgar, porque es la misma palabra que se utiliza en Hechos 15:19. En pocas palabras, ya existía el precedente y él está utilizando ese precedente. Ahora, si continuamos, tenemos también evidencia, y ya vamos a ir terminando, tenemos evidencia arqueológica y epigráfica sobre reuniones semanales. La evidencia arqueológica sobre la frecuencia y el día de las reuniones cristianas en el siglo I es limitada debido a la naturaleza clandestina de las primeras reuniones. Recuerden que habían persecuciones por parte del Imperio Romano y la escasez de inscripciones explícitas sobre el tema son así, son escasas. Sin embargo, las inscripciones sepulcrales, las que están sobre sepulcros, y los registros de los siglos primero, segundo y tercero muestran la consolidación del domingo como día de reunión y la importancia de la cena del Señor en la vida comunitaria. Es importantísimo que veamos esto. Y quiero concluir, porque ya se va acabando el tiempo, con esta última parte que es en cuanto al debate historiográfico que tiene que ver con continuidad versus ruptura con el Shabbat. Y aquí quiero decir lo siguiente. El debate sobre la continuidad o ruptura con el día de reunión del judaísmo es central en la historiografía cristiana. Algunos sostienen que la iglesia primitiva mantuvo la costumbre de congregarse en Shabbat durante varias generaciones, especialmente en comunidades judeocristianas, mientras que otros argumentan que la reunión dominical representó una innovación doctrinal y litúrgica, simbolizando la nueva creación en Cristo. Ahora quiero que escuchen esto y que pongan mucha atención. Oigan esto. No se puede acusar y condenar a la iglesia cristiana de adoptar y confirmar un nuevo día de adoración a Dios con base en la resurrección de Cristo como su nueva costumbre, o sea, el domingo, ya que el pueblo de Israel había hecho exactamente lo mismo durante su exilio en Babilonia. Había adoptado un nuevo día de adoración a Dios, el sábado, con base en el reposo físico de sus labores. Pues así como el reposo físico judaico coincidió con su nuevo día de congregación sinagogal, así la resurrección de Cristo en el primer día de la nueva creación coincidió con su nuevo día de congregación eclesiástica. Si vamos a condenar a la iglesia cristiana, entonces tendríamos que condenar también al pueblo de Israel por escoger un día de adoración en el tiempo de su cautiverio babilónico, porque el congregarse en sinagoga no es un mandato bíblico, es una costumbre que ellos impusieron o adoptaron, se impusieron ellos mismos. Lo mismo hizo la iglesia cristiana, lo escogió como su día de adoración en base a la resurrección de Cristo. Entonces, la evidencia sugiere que ambas prácticas coexistieron durante unos pocos siglos
y que la transición fue gradual y diversa según el contexto geográfico y cultural. Por lo último que quiero mencionar es que tenemos algunos pasajes en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, como en el capítulo 13, verso 14, 42 y 44, en el capítulo 16, verso 13, en el capítulo 17, verso 2, en el capítulo 18, 4, 11 y 19. Todos ellos hablan de judíos no creyentes que se reúnen en sinagogas en sábado. Ahora, el hecho de que Pablo y sus acompañantes llegaran allá es porque iban para llevar a cabo predicación evangelística, discusión y debate para presentar el evangelio a estos judíos incrédulos. No es que ya eran creyentes en Jesús, sino que precisamente para ir a evangelizarlos es que iba el apóstol Pablo. El único día en que los podía encontrar con seguridad era en el día en que ellos mismos culturalmente habían escogido reunirse como su costumbre, el sábado, el Shabbat. Entonces, no podemos utilizar estos pasajes como evidencia alguna de que la iglesia cristiana se reunía en Shabbat. Es evidencia completa y total de que judíos no creyentes sí se reunían en el Shabbat, porque esa era su costumbre ancestral desde el siglo sexto antes de Cristo, desde Babilonia. O sea que el reunirse en la sinagoga en Shabbat a adorar a Dios no es un mandamiento, es una mera costumbre y es una costumbre babilónica del judaísmo, porque no lo ordena la escritura. Y con eso acabo, mi hermano. Yo le